Bien, entonces vamos a conversar con él a continuación. Cerramos entonces por un momento el caso que se ha presentado en Tacna y nos concentramos al caso con el cual empezó Guillermo Gonicia a las 5:30 de la mañana y hemos estado tocando permanentemente, incluso en nuestro primer bloque de las 7, que es los primeros avances de los acuerdos de paz que hay en la zona de la Franja de Gaza y que han empezado con la entrega de rehenes. Israel ha entregado, tiene que entregar unos cerca de 2.000 presos, rehenes, detenidos. Miren, de los dos lados van a encontrar un nombre al acto o al hecho, ¿ya? Y Hamas ha entregado 20 rehenes que estaban con vida. Aún dicen que tienen cuerpos de fallecidos que fueron secuestrados cuando hace casi 2 años se dio la incursión de Hamas en zonas de asentamientos de Israel. ¿Se acordarán ustedes aquel momento, no? Han pasado 2 años según la información que estoy manejando. Bueno, hoy empieza esto y además Netanyahu ha dado un discurso en el Parlamento de Israel y también lo ha hecho Trump. El de Trump ha sido largo y ha sido elogioso principalmente para Netanyahu. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ahí con lo que he contado hace un momento es lo que me he quedado en la información. Yo quisiera que si hay algo más y sobre todo conocer tu análisis de lo que ha pasado el día de hoy y lo que se ha ido cocinando en las últimas semanas para encontrar ese punto de liberación de rehenes presos que tenían tanto Hamas como Israel. Muy buenos días. Fernando, muy buenos días, amigos de toda la patria, de Tacna, linda y querida, Radio 1. Saludos desde aquí, desde Nueva York, donde me encuentro participando en las Naciones Unidas, en la Cuarta Comisión. Aquí, Fernando, déjame decirte que en los pasillos de la ONU se habla y mucho del acuerdo de paz al que están llegando Israel y Hamas. De hecho, como sabes, el presidente de Estados Unidos ha dejado este país para ir hasta el Medio Oriente y de allí pasar a Egipto, donde va a ser la firma del acuerdo en muy breves horas. Este proceso, en su primera etapa, es un acuerdo de personas, de intercambio de rehenes por presos, nada más. Esto es muy importante que se diga porque no se vaya a creer que se ha alcanzado la paz definitiva. Claro, ese es el espíritu, ese es el objetivo, y para eso han trabajado los negociadores en Egipto, donde están además de Egipto, Qatar y Turquía. Pero tampoco creo que sea un acuerdo solamente circunscrito a los entregas de rehenes. No, claro que no. Yo creo más bien que estamos frente a un proceso que deberá dar luz otro más, y ese otro más será el que permita la desmilitarización de toda la Franja de Gaza. Cuidado que esto sí es de mucho, pero de mucho hilvanar, de mucha filigrana, pero tendrá que alcanzarse. Es decir, Israel se retira plenamente de Gaza y jamás se desarma.
no vas a ver a Israel que se retire y a Hamas con armas. Eso es imposible. Por tanto, lo que vamos a ver en adelante es un proceso de intensificación de acuerdos. La primera etapa está cumplida. Los rehenes todos ya han vuelto a Israel. Y los 250 presos palestinos han sido devueltos o están siéndolo. Incluso 1500 detenidos por Israel, palestinos detenidos por Israel. Pero la segunda etapa, que es, repito, desmantelamiento de Hamas y retiro de las tropas de Israel, eso es lo que viene enseguida. Ahí está, digamos, parte de la cereza de la torta. Pero si quieres, la mayor dificultad o complejidad en el acuerdo será la tercera fase. Y esa tercera fase se refiere a conseguir que se defina el nuevo gobierno de Gaza. Ahí tienen las tres fases del asunto. Ahora, esa primera fase, la primera, 20 rehenes vivos por primero 250, al parecer a llegar a 2000, según se dice, de palestinos. Sí, porque comprenderás que las negociaciones en el pasado, hay que decirlo así, también han sido por allí. Por cada judío son como 6, 7, 8, hasta 10 palestinos. Pero lo más delicado de todo esto es la tercera fase, repito. Ya. Si acaso no se me escuchó. No, sí, pero quedémonos en la primera para pasar a la segunda y cerremos la primera. Se da esta situación y ya es la noticia mundial, es lo que está saliendo del mundo. Entiendo que a esta hora Trump está viajando a Egipto a firmar el acuerdo. Entiendo que jamás no quería firmar el acuerdo porque era reconocer al Estado de Israel. No, jamás, más que reconocer al Estado de Israel, en verdad lo que a Hamas siempre le preocupa es quedar debilitados y completamente desarmados, porque en esas circunstancias son absolutamente vulnerables frente a Israel. Recuerda que mientras tenían a los presos, a los rehenes, ellos han tenido niveles de control. Ahora todos los presos todos los rehenes ya fueron entregados, devueltos a casa, a Israel. Entonces Hamas solamente cuenta con el poder limitado que tiene, totalmente debilitados, y entonces por ahí va el juicio de valor. Pero recuperan a 2000 de sus hombres. Por supuesto, recuperan a 2000 de sus hombres, y eso ha sido la aceptación de la negociación, pero además son 2000 hombres, pero no todos son de Hamas. Claro. También hay de otras milicias que son milicias concomitantes a Hamas que lidian contra Israel. Entonces allí ha tenido que ver la Yihad Islámica, Hezbollah y otros brazos armados que no tienen ningún tipo de contemplación de reconciliación con Israel. Claro, Israel hace que se nuclee un montón de organizaciones en contra de ellos. Sí, es verdad. Esta liberación, si lo miras con análisis profundo,
como el que siempre sueles tener, vas a darte cuenta que la liberación de todos estos presos son gente peligrosa, en muchos casos, que pueden volver a ese estado anterior que le costó mucho a Israel, detenciones y redadas, etcétera. Pero claro, era algo que hablamos en una conversación anterior, que no todos se van a quedar en Gaza, otros se van a ir a Irán o a otros países, ¿no? Y van a nuevamente integrar sus grupos. O sea, no es que lo vas a liberar y van a ir a sembrar flores. correcto. ¿No? O sea, va a continuar con lo que ellos buscan, que es el Estado palestino. Y precisamente para que esa lógica que tú estás muy bien diciendo, que es inevitable, no produzca una fase conflictual futura, es que están tratando de amarrar el acuerdo con el asunto de Gaza, que es el central en estos momentos. Y eso significa retiro total de las tropas israelíes y desmantelamiento armado de Hamas. Ya. Y la segunda fase, Antes de pasar a la segunda, es más complicada. antes de pasar a la segunda, en este momento, terminando la primera, digámoslo así, ¿cómo quedan Trump y Netanyahu? Totalmente empoderado el presidente de los Estados Unidos de América. Ya viste cuando ha llegado al Medio Oriente, salvo en la Knesset, en el Parlamento judío, por ahí un diputado. Sí, uno o dos. En verdad, los letreros, su popularidad está en alza. Es el hombre de la paz. Y Benjamín Netanyahu, que en verdad estaba completamente debilitado, desgastado, también ha recuperado espacio, si hay que decirlo así. Ha sabido aceptar los planteamientos de Donald Trump y también ha tenido que ceder a las presiones de Washington. Incluso levantó el teléfono y pidió disculpas a Qatar, ¿te acordarás conmigo? Sí. De manera que yo creo que los dos van bien. Donald Trump no lo va a dejar a Netanyahu, es su aliado, y el otro está aceptando. Entonces, seguramente que los dos, por este resultado, el enorme significado de que vuelvan los rehenes vivos, es increíble. Ahí en la plaza de los rehenes en Tel Aviv hemos visto la algarabía de la gente. Entonces eso le produce un resultado positivo y Egipto, Qatar y Turquía, que han negociado, en verdad son obnubilados por la figura de Donald Trump. Perfecto. Y ahora, en la segunda etapa, me dices que viene el tema de buscar el desarme de Hamas y que hay una retirada de Israel hacia la zona de Israel y dejar la franja de Gaza para los palestinos. Correcto. Esa etapa no es fácil, pero ya está acordada y creo que está muy, muy unida a la liberación de rehenes. Entonces, por eso creo que la segunda etapa se va a dar progresivamente y Israel se va a retirar casi como lo hizo en su momento Ariel Sharon de la franja de Gaza en el año 2003. Y supondrá también, y esto sí es inédito, nuevo y realmente un punto de inflexión en Hamas, su desmantelamiento. ¿Te acuerdas un poco como el que hizo las FARC? Que para poder llegar a la paz tuvo que iniciar su entrega de armas. Y eso no fue fácil para la FARC. Me recuerdo mucho que Timoshenko tenía sus recelos, pero al final lo hicieron. Bueno, jamás tendrá que hacer lo mismo. Y por eso es que han aceptado sentarse a la mesa
y han llegado hasta el nivel de negociación. Yo creo que todo eso se va a cumplir. Y se va a cumplir porque los dos están debilitados. En términos reales, el Hamas, sin sus cuadros dirigenciales y con un pueblo que tiene hambre y necesita seguridad, y Israel con un primer ministro que se ha debilitado, desgastado, y que tiene una comunidad internacional que tiene una opinión desfavorable sobre lo que ha hecho Israel. Acuérdate de las imputaciones por genocidio en la Corte Internacional de Justicia por Sudáfrica y en la Corte Penal Internacional contra el propio Netanyahu. Y en general, la opinión pública mundial es mayoritariamente en contra de Israel. Hay que ser objetivos. Claro, y ahí solamente permíteme agregar, o sea, en Israel Netanyahu hoy puede estar empoderado, ¿no? Puede estar reconocido, puede haber mantenido el equilibrio, el cierre total casi con el Parlamento y los votos que tiene allá en Israel, pero a nivel internacional la imagen de Netanyahu y de Israel está por los suelos. Es lo que te acabo de decir. O sea, su imagen internacional realmente es muy mala. Y entonces, incluso él para viajar hace una ruta de tal manera que no tenga problemas en la ruta. Exacto. Entonces, es muy complicado el panorama, pero de todas maneras, esa luz en el túnel se va abriendo paso. ¿Y en cuánto? Cosas. ¿Y eso podría demorar? O sea, es una negociación y un hecho efectivo de lograr esto de mucho tiempo, años. No debería serlo, al contrario. El hecho mismo de que Israel mantenga tropas en Gaza no significará ninguna paz. O sea, Israel se va a retirar y eso va a ser rápido. Y también le va a exigir a Hamas que se desmantele rápidamente. Lo que sí tendrán que mirar con lupa para que no haya más pugnas es la tercera fase. Esa quisiera que me la expliques. Y se refiere al gobierno que va a tener Gaza. O sea, Israel, Netanyahu, no quería nada si acaso no supusiera la garantía de que Hamas ya no iba a controlar Gaza. Y ahí es que creo que Hamas ya no va a controlar Gaza, por lo menos directamente. Y allí, ¿quién tiene que entrar a tallar? El gobierno de Ramallah, la Autoridad Nacional Palestina, donde está Abu Mazen, porque recuerda que Palestina no es solamente Gaza, sino también es Cisjordania. Entonces, eso permitirá la unidad palestina de los dos pueblos, que son uno solo, que están separados, Gaza y Cisjordania, y esa unidad que se perdió cuando llegó Hamas al poder en Gaza, se recuperaría y por tanto seguramente el control lo tendrá el gobierno de Palestina y ya no Hamas, que eso es lo que se busca en la tercera fase. ¿Y eso significa reconocer a Palestina por parte de Israel? Correcto, en esa tercera fase Israel debe reconocer a Palestina, pero en esa tercera fase ya entramos a una más profunda y más larga. Eso sí va a ser más larga, porque una vez definido el gobierno de Gaza, entonces conseguida la unidad palestina, Palestina tendrá que sentarse en una mesa, otra mesa, con Israel para ver los asuntos de fondo del problema entre Israel y Palestina, es decir, territorios ocupados, no creo que todo se devuelva, el tema de los refugiados palestinos tendrán que volver, los asentamientos judíos tendrán que ser desmantelados, no todos, algunos, y entonces
bajo esa premisa se tendrán que alistar fronteras definidas. Claro, antes con había fronteras definidas, si me permites, Sí, con sí, sí. fronteras definidas, entonces está expedito para que Israel reconozca a Palestina como Estado, y una vez que lo reconozca como Estado, con la aquiescencia de Estados Unidos, entonces prospere en la ONU, o sea, aquí en Naciones Unidas, donde estoy hablando, prospere que Israel y Estados Unidos permitan, sobre todo Estados Unidos, que lo que dice la mayoría de países de las Naciones Unidas, son 140 los que quieren que Palestina sea reconocido como Estado miembro de la ONU, se dé y ya no haya el veto de Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Y ese va a ser el proceso. Allí sí vamos a alcanzar la paz total. Hoy temprano me preguntaba otros periodistas, y cómo va a quedar el tema de Jerusalén. Le dije yo lo que a ti. El tema de Jerusalén es quizá el tema más fácil de resolver. a esta altura parece ser el más fácil. Es que siempre se acordó que Israel, que Jerusalén tuviera un estatus internacional, Fernando, acuérdate. Entonces, la Jerusalén vieja, la Jerusalén antigua, que el Señor nos permitió conocerla, conocemos toda la Jerusalén vieja, hemos estado allá, etcétera. Esa Jerusalén va a tener siempre la presencia cristiana, judía y musulmana. Entonces, eso está prácticamente definido, por ahí no está el problema. El problema está en Europa, en Jerusalén del Este, donde siempre ha habido problemas con los palestinos y los territorios ocupados. Y creo que eso deberá ser parte de la sensatez futura, pero todo esto que te digo en la tercera fase todavía va a tomar su tiempo, Fernando. Hay que decirlo con objetividad. Ayúdame a entender un poquito el proceso, Miguel Ángel, porque, a ver, para nuestros oyentes que nos están escuchando, Gaza es una franja muy pequeña junto al mar en Israel y que da frontera con Egipto. Y ahí está Israel y encima aparece Cisjordania, cerca a Jerusalén, arriba, sobre Jerusalén. ¿Qué papel ha jugado Cisjordania, toda esa zona, en todo ese conflicto de 2 años? O sea, porque todo ha estado enfocado hacia Gaza, la destrucción de Gaza, todo eso. Pero, ¿qué pasó con Cisjordania? Porque antes, y si hablamos de una normalización, reconocer un Estado palestino, te vas a encontrar con un Estado palestino en Gaza abajo y arriba Cisjordania y al medio Israel, que antes tenía vías de comunicación, paso muy controlados, pero tenía contactos. ¿Cómo ha quedado en todos estos 2 años Cisjordania? En verdad que desconectado de Gaza, pero no por los 2 años, sino desde que llegó Hamas. Hamas ha querido siempre actuar independientemente de Cisjordania, del gobierno de Ramallah. Entonces, prácticamente Gaza era la porción palestina que ha tenido el autogobierno de Hamas y nada más, desconectado. Y durante los 2 años de la guerra, muy poco ha podido hacer Ramallah, Abu Mazen, porque toda la concentración del conflicto, la guerra, los bombardeos ha estado en Gaza. De manera que en esta segunda y tercera fase tendrán que volver a vincularlos sobre la base de esta unidad palestina de la que te he hablado, y se puede conseguir, a mi juicio, cuando se produzca los arreglos totales y profundos, la vinculación geopolítica y física, porque no es posible que Cisjordania esté separado pues de la franja de Gaza. Tienen que estar unidos en términos geopolíticos y en términos como corresponde a la unidad geográfica. Yo conozco toda la zona, te advierto, porque yo crucé hasta
de Egipto por la Franja de Gaza, cruzamos la Franja de Gaza y llegamos hasta Rafa, y de allí pasamos a Egipto, una zona de gente muy linda, gente muy buena, como en Israel, que siempre vi gente linda y buena, pero la de Gaza, gente muy necesitada, muy pobre, con muchas falencias, producto de lo que conocemos hasta el día de hoy. Y en tu opinión, ¿en qué momento viene el tema de la reconstrucción? ¿En la etapa 2 o en la 3? Sin duda alguna, eso será con la tercera fase, porque la reconstrucción va a pasar por un tema de estabilidad política. Nadie va a querer meter un sol, un céntimo, si fuera de otra manera. Perfecto. Miguel Ángel, un abrazo. Muy claro todo lo que nos has detallado